No sé. Muy buenas tardes, compañeras y profesora. Mi nombre es Natalia Ojeda y estoy con mis compañeras. Wendy Romero. María Angélica Fernández. Y en este momento entonces vamos a hacer una pequeña presentación en donde hemos escogido algunos casos del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks por su particularidad y valor clínico, donde cada uno muestra una alteración neurológica específica y la forma en que puede transformar de manera radical la vida de las personas y sobre todo la complejidad del cerebro humano y la estrecha relación que hay entre una función neurológica y la experiencia subjetiva. A continuación empezamos con el caso número 1, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Romero y a continuación voy a presentar el análisis de uno de los casos clínicos descrito por Oliver Sacks en este libro y voy a hablar del caso El hombre que confundió a su mujer con su sombrero. De acuerdo al análisis que se hizo al paciente conocido como el Dr. P, este es un adulto mayor, músico y profesor que es remitido a evaluación neuropsicológica debido a la dificultad que tiene para reconocer objetos y personas, unas dificultades bastante significativas, y también que a pesar de que conserva una adecuada agudeza visual, presenta estas dificultades mencionadas anteriormente. Esto se evidencia en situaciones cotidianas como confundir objetos o no reconocer a personas cercanas, lo cual afecta de todo lo que tiene que ver con su ámbito personal, familiar y social. Si hacemos un análisis neurológico de este caso, se puede observar que la alteración principal se encuentra en la anoxia visual, ya que el paciente puede ver los estímulos, pero no logra otorgarlos ningún tipo de significado. Es importante resaltar que otras funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria, la atención, se encuentran relativamente conservadas, lo que permite destacar un deterioro cognitivo, lo que permite descartar, perdón, un deterioro cognitivo global o general. El paciente utiliza estrategias compensatorias como lo que tiene que ver con apoyarse en los sonidos, en el tacto, lo que evidencia un funcionamiento parcial de las funciones ejecutivas. Asimismo, si tomamos todo lo que tiene que ver, de acuerdo a este caso clínico, este cuadro clínico, se relaciona unos correlatos neurobiológicos donde se evidencia una alteración en las áreas occipitotemporales del cerebro, que son las responsables de integrar la información visual con su significado. La afectación de estas regiones explica por qué el paciente conserva la visión básica, pero presenta una incapacidad para reconocer objetos y rostros. Si nos damos cuenta, todo lo que tiene que ver con el área de sus funciones, como la memoria, la atención, la praxias, son funciones que se encuentran relativamente conservadas, pero la anoxia existe una alteración severa afectando el reconocimiento de objetos y rostros, como lo había mencionado antes, lo que constituye el núcleo del síndrome neuropsicológico. El lenguaje y las funciones ejecutivas también tiene que ver mucho con todas estas funciones y que él las está desarrollando de manera parcialmente conservadas. Las técnicas que se pudieron utilizar de evaluación o que se aplicaron en este caso fue entrevista clínica neuropsicológica, observación conductual, pruebas de reconocimiento visual de objetos y rostros, evaluación de noxias y evaluación de memoria y de lenguaje. Asimismo, y de acuerdo con lo anterior, con base a todos estos signos y síntomas descritos y apoyándome en la literatura neuropsicológica, se plantea como hipótesis diagnóstica un síndrome de agnosia visual y asociativa. Este diagnóstico es consistente con lo descrito por Kolb y Wishow y con el análisis clínico presentado por Oliver Sacks en este caso. Es importante destacar que todas estas técnicas que se hicieron y todas estas evaluaciones dentro de este caso
nos dieron este diagnóstico que estamos presentando a continuación. Asimismo, quiero dejar énfasis en las dos conclusiones que nos piden, y es que este caso, conclusión 1, evidencia la importancia de la evaluación neuropsicológica para identificar alteraciones cognitivas específicas como las náuseas visuales y diferenciarlas de otros trastornos neurológicos un poco más generales. Y la conclusión 2 es que el análisis de casos clínicos permite comprender cómo un daño cerebral focal puede afectar una función cognitiva concreta, resaltando el valor de la neuropsicología en la formulación de hipótesis diagnósticas fundamentales. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, vamos a continuar con mi caso. El caso que escogí es el caso número 3, que es La dama desencarnada, descrito por Oliver Sacks. En este caso, hablamos de Cristina, que es una paciente, una mujer, madre de 2 hijos, previamente sana, activa, realiza actividad física, sin antecedentes neurológicos o psiquiátricos, ingresa a la cita médica de emergencia con un cuadro de un dolor abdominal agudo, motivo por el cual se programa ante los exámenes una cirugía de vesícula porque presenta cálculos biliares. Durante el proceso preoperatorio se le administra antibióticos para limpiar y desinfectar para poder hacer la cirugía. La paciente comienza a presentar de manera súbita una alteración profunda de la percepción corporal. Requiere incapacidad para mantenerse de pie, movimientos torpes e involuntarios y una sensación intensa de no tener cuerpo. Dice que no siente su cuerpo. Inicialmente, estos síntomas fueron interpretados como ansiedad preoperatoria o un cuadro de histeria de conversión. Sin embargo, ante la gravedad y la persistencia de los síntomas, la remitieron a una revisión neurológica exhaustiva. Dentro de ese análisis y las pruebas que le hicieron, el signo central del caso es la pérdida casi total de la propiocepción. Es decir, la propiocepción, que es el sentido o el sexto sentido que tiene nuestro cuerpo, que permite reconocer la posición y el movimiento del propio cuerpo en el espacio. A pesar de conservar la fuerza muscular, la visión y el lenguaje, Cristina era incapaz de caminar, mantenerse de pie o realizar movimientos voluntarios de forma automática. Su praxis se encuentra gravemente alterada, ya que cada acción requiere un control visual constante. Tiene que enfocarse muy bien en la visión. Asimismo, presenta una alteración de la agnosia corporal manifestada en la pérdida de reconocimiento de su propio cuerpo como una unidad integrada, o sea, no se reconocía ella misma ni los movimientos que iba a realizar porque no tenía la capacidad de hacerlo, a menos que centrara su atención a realizar ese movimiento. En cuanto a los procesos cognitivos, la atención se encuentra excesivamente focalizada en el control constante del movimiento. Las funciones ejecutivas se usan de manera compensatoria y el lenguaje, aunque estructuralmente conservado, muestra una alteración de la prosodia evidenciada por una voz monótona y poco modulada. Tenemos que dentro de el cuadro neurobiológico se explica que la polineuritis aguda de tipo sensorial afecta principalmente las fibras aferentes responsables de recibir la información propioceptiva de los músculos, tendones y articulaciones hasta el sistema nervioso central. Esta alteración interrumpe el flujo continuo e inconsciente de información sensorial, que normalmente permite la regulación automática del tono muscular, la postura y el movimiento. Como hipótesis se tiene para un diagnóstico que teniendo en cuenta su evolución clínica, los hallazgos neurológicos y la exclusión de causas psiquiátricas primarias, la principal hipótesis
que se tiene es polioneuritis sensorial aguda con pérdida casi total de la propiocepción. Los diagnósticos iniciales de angustia preoperatoria e histeria de conversión resultaron insuficientes, ya que no explicaban la magnitud del déficit neurológico, de la coherencia clínica de los síntomas observados. Cristina, con mucha fisioterapia y mucho entrenamiento, pudo tener una vida un poco robótica porque tiene que concentrarse mucho para realizar un movimiento. A manera de conclusión, tenemos que este caso nos evidencia la importancia fundamental de la propiocepción y la construcción del esquema corporal, el control motor y la identidad personal. Sin esta información sensorial, incluso un sistema motor intacto resulta funcionalmente inútil. Si no tenemos nuestra propiocepción, nuestro cuerpo no nos va a funcionar. El caso de Cristina resalta la necesidad de una evaluación neurológica integral ante síntomas atípicos, evidenciando diagnósticos prematuros. Además, nos demuestra cómo el cuerpo y la conciencia están profundamente interrelacionados, y cómo la desconexión de estos pueden generar una experiencia radical de desencarnación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras. A continuación, entonces, voy a hacer una pequeña explicación del caso siguiente, que es el caso número 18, el cual nos explica un poco acerca de la experiencia que tuvo Steven D. Y el caso se llama El perro bajo la piel. En este caso nos hablan de un joven de 22 años en el momento en que tuvo el episodio. En su momento era un estudiante de medicina y en el cual presentó consumo de drogas psicoactivas como cocaína, PCP y principalmente anfetaminas. Y quería, básicamente, nos estaba describiendo la experiencia de una transformación sensorial extrema, incluso lo describía como dones extremos en donde había exaltación de olfato, potenciación de la percepción visual, de la memoria. Vemos reiteradamente que hay casos en donde los estudiantes utilizan este tipo de drogas para, entre comillas, tener un desarrollo de habilidades y capacidades durante los estudios, el cual les permite, según las experiencias, ser mejores estudiantes o rendir mejor académicamente. Eso se ha visto en diferentes casos y en el caso de Steven, sí delataba o detallaba mucho acerca de que soñó con un perro en un mundo dominado por olores. Todos los sentidos estaban alterados en un 200%. Decía que aprendía las cosas más rápido o con mucha más intensidad y que a lo largo de 3 semanas tuvo una tendencia intelectual con tendencia a lo que sería la reflexión profunda. Sin embargo, esta reflexión profunda venía a estar ligada a las experiencias sensoriales, es decir, lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba y lo que olía vendría siendo magnificado en el momento del caso. Es decir, reconocía a las personas por su olor, cuando se orientaba en la ciudad, sabía en qué área de la ciudad podía estar simplemente por el olor de las calles. Incluso llegó a indicar que podría reconocer emociones ajenas a través del olor y a partir de lo que sería en la parte visual, describe una diferenciación cromática extrema, es decir, normalmente era capaz de identificar cierto número de colores y a partir de esta experiencia o durante esta experiencia tenía la capacidad de reconocer muchísimos más, docenas de matices de un mismo color, como por ejemplo el marrón. Tenía memoria eidética y una capacidad para dibujar con precisión anatómica todo lo que estuviera observando en el momento. Por supuesto,
todo lo bueno también venía acompañado con otros cambios emocionales como nostalgia, una sensación de que el mundo estaba perdido, las emociones que normalmente un adulto podría desarrollar o describir de forma simple, para él eran intensificadas porque sentía tanto y todo a la vez, por lo cual todo vendría siendo a tener una mayor respuesta en él. Es decir, lo que antes era una sonrisa o lo que podía causar una sonrisa básica, en su caso vendría a causar una carcajada desmedida porque simplemente lo que él sentía estaba magnificado. En lo que se refiere a lo cognitivo, el paciente describe que tenía una dificultad para la abstracción y la categorización. Es decir, que para lo concreto y lo inmediato era muy activo y se le daba con mayor facilidad. Sin embargo, para los conceptos abstractos era un poco más difícil de seguir el ritmo. En lo que se refiere al correlato neurobiológico, podemos entonces validar que se describe una probable hiperactividad dopaminérgica inducida por las anfetaminas, es decir, que los circuitos mesolímbicos y nigroestriales tenían una potenciación, lo cual vendría a desencadenar lo que sería la desinhibición de las áreas olfativas y sensoriales primarias. Lo que nos lleva entonces a hacer comparaciones clínicas, a ver si hay algún otro caso anterior o algún caso en donde pudiera darse la misma característica sin necesidad de la estimulación a través de las drogas que el paciente tomó. Estos casos parecidos pudieran ser pacientes con tratamientos postencefálicos con L-Dopa o con pacientes con síndrome de Tourette que presentan características similares pero no exactamente iguales. En lo que se refiere a una interpretación neuropsicológica, podemos entonces destacar que hay una percepción primaria cargada de afecto, es decir, toda percepción era inmediatamente asociada con un sentimiento, sin embargo, no se podía categorizar o organizar del mismo modo. Es decir, que hay un predominio de lo protopático, es decir, la percepción primaria, que sería este objeto cargado de esta emoción particular. En vez de una imagen o una actividad la cual se asocia con un sentimiento, sin embargo, no va a estar cargada al 100% del sentimiento porque no, o sea, lo lógico sería de que cuando estamos teniendo una actividad o haciendo algo, tenemos ciertas reacciones. Y en el caso de este paciente, todo era muy directo y concreto y las respuestas eran magnificadas. En los procesos cognitivos, a pesar de que sí vimos una potenciación de ciertos aspectos, como por ejemplo la memoria, en donde la memoria visual o tuvo una época de mejora, una capacidad para recordar o verificar las imágenes. La atención era enfocada en la tarea actual o en los estímulos que se estaban teniendo en el momento. Siempre se describe una dificultad para los procesos más abstractos, es decir, la ejecución activa de las actividades o la ejecución activa de las tareas básicas estaba perfecta, sin embargo, para las tareas abstractas era mucho más difícil, como lo vemos en las praxias, que tiene la mejora en la ejecución de dibujos anatómicos gracias a la memoria visual, sin embargo, al categorizar estos dibujos tendría más dificultad. Pero sin embargo vemos que en el lenguaje no reporta ninguna alteración directa, aunque la abstracción verbal podríamos decir que está inmediatamente afectada por lo que sería la inmediatez sensorial. No tiene como dislalia o ningunos tics de lenguaje específicos, no demostrados por el paciente. Y por supuesto, entre las náuseas, lo que más se reconoce es la hipergnosia olfativa porque se reconoce personas, lugares y objetos solamente por su olor. En este caso,
las técnicas de evaluación aplicadas que podrían ser las más válidas en el momento de verificar este caso sería una observación clínica, entrevistas, autoevaluación fenomenológica, comparación de otros casos clínicos, simplemente porque es un caso tan separado de los demás que depende mucho de la observación de otros y de lo que el paciente nos esté describiendo. Por lo cual, entonces, las impresiones diagnósticas que nosotros tenemos, o lo que posiblemente podemos diagnosticar, es que el paciente tiene una hiperosimia inducida por las anfetaminas, es decir, una alteración perceptiva multisensorial, porque fueron varios sentidos alterados, y sobre todo que se hace la diferenciación en que no es una psicosis ni es una regresión, sino un momento en donde se dio esta alteración que gracias a que no ha sido repetitiva, no tuvo consecuencias en el paciente. Simplemente fue un caso muy separado, lo cual no nos permite decir que en otra ocasión o en otro paciente bajo las mismas circunstancias se puede dar el mismo análisis o incluso los mismos resultados. Muchísimas gracias. Estas han sido nuestras apreciaciones acerca de los casos. Esperamos que haya sido de su agrado y pues nos veremos en una próxima ocasión con casos más interesantes o igual de interesantes que estos. Muchas gracias.